no obedecí a Dios y entonces me voy al fondo de los infiernos a que me quemen en azufre el resto de la eternidad. Una tortura absolutamente salvaje que solo un Dios de bondad podría ofrecernos. Rápidamente, el vídeo de ayer fue: no te convienes, no seas ateo. Di mis razones por qué le recomiendo a la gente que no sean ateos. Es muy incómodo y para muchas personas pues, es muy molesto. Puede ser algo que no estén dispuestos a tragar, ¿no? Entonces, pues, mis buenas recomendaciones por lo visto no sirven de nada, porque Antonio Grael ya dice, pues, lamento decirte que por mi parte han caído en saco roto mis recomendaciones. Es lo malo de los ateos, ¿ves? Que luego son así. Entonces, bueno. Pero, evidentemente es una forma de hablar de esto que tanto molesta a muchos creyentes, no a todos, fíjense, esto es muy curioso. Siempre tendo a creer que molesta sobre todo a los que están inseguros, a los que tienen su religión porque pues, hay que tenerla o porque tienen miedo de no tenerla, ¿no? Igual, no obedecí a Dios y entonces me voy al fondo de los infiernos a que me quemen en azufre el resto de la eternidad. Una tortura absolutamente salvaje que solo un Dios de bondad podría ofrecernos. Los creyentes que más se molestan, creo yo, siempre son aquellos que tienen en sí dudas y los que no les da exactamente igual. Oye, yo no creo en Dios. Ah, pues qué bueno. Yo creo en Marduk. Ah, pues está bien, cúrense en Marduk. ¿Tú andas convenciendo a la gente que cree en Marduk? No, entonces no me preocupo. Pero bueno, ese fue el vídeo de ayer, sí, precisamente, y les recomiendo enormemente que le echen un ojo y que nos recomienden, por favor,